Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Vamos a continuar compartiendo a luz de la historia y de la espiritualidad, conceptos que vemos a través de la Biblia, en las enseñanzas de Jesús. Y como les he compartido aquí en Universidad Cristo, el deseo es compartir a luz de la historia, a luz de la revelación espiritual de conceptos, de ideas que han trascendido las historias que más nos ha influenciado a nosotros. Y aquí historias me refiero a la historia del Viejo y Nuevo Testamento. La espiritualidad tiene mucha más historia y aquí en Universidad Cristo queremos entonces de una forma práctica comparar la espiritualidad, términos espirituales del Oriente que veo en las Escrituras, en las enseñanzas de Jesús, considerada como el Occidente. Y que estas historias entonces, por ser espiritual, por ser relacionadas a Dios, considero que deben ser bien entendidas y aplicadas universalmente. Así que una de ellas, y voy a estar leyendo hoy ciertos textos aquí en el libro de Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 17 al 20 y son unos versos bien conocidos, así que vamos a leer rápido y después comparto unos pensamientos y queda en ti de tomar el tiempo y como dice unas enseñanzas en el libro de Hechos, creo que capítulo 8, sobre un grupo o unos ciudadanos que los llamaban los bereanos, y estas personas eran el tipo de personas que escudriñaba bien sus escrituras para así darse de cuenta si lo que estaban escuchando, en el caso de la historia en Hechos, de lo que Pablo le estaba enseñando, era bíblico, tenía su contexto en las escrituras, y por ende el deseo es que tú seas un buen bereano, que tú tomes el tiempo y tengas el interés, el deseo, la motivación y la seriedad de estudiar el tiempo necesario para así corroborar la fe y que la fe sea un medio que trascenda, que lleve al conocimiento. Así que vamos a leer y voy a flipear el teléfono para que entonces lean conmigo y entonces continuamos. Vamos un segundito aquí. Y leemos, como nos dice Mateo, sobre las enseñanzas acerca de las leyes. Y es interesante ver cómo vamos a ver dos tipos de leyes. Y sabemos que en las letrecitas rojas nos están hablando como si Jesús, bueno, en el caso, Jesús es quien está hablando, pasado a las letras rojas. Y dice el verso 17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. Mira cómo él especifica la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Habló de la ley de Moisés y ahora está hablando de la ley de Dios. Y continúo, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios
y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. El último verso, les advierto, a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Interesantes textos que estamos supremamente bien familiarizados, y no sé si te das cuenta de las diferencias de las leyes. La ley de Moisés y la ley de Dios. Y entonces para muchos de nosotros, basado en nuestra tradición fundamentalista, asumimos que está hablando de una sola ley. La ley de Moisés y la ley de Dios, pues se refiere a lo mismo, como así se nos ha enseñado a la totalidad de nuestra academia teológica fundamentalista, que la mayoría de nosotros pues tenemos. Pero cuando uno mira a luz de la historia, aquí hay dos tipos de ideas, dos tipos de, como decir, de fundamentos y bases, y por eso Jesús utilizó las palabras específicas que lo utilizó. Como les he compartido aquí en Universidad Cristo, enseñamos la historia y creemos y compartimos sobre la humanidad de Jesús, no como teológicamente se visualiza Dios, una realidad separada de la humanidad, el Creador, Dios allá en el cielo, vino y se humanizó en la vida de Jesús, y por tal razón, ¿ves?, se entiende todas las escrituras de esa cosmología o de esa... con esa perspección o visión. Y aquí en Universidad Cristo, como Jesús claro lo dijo, que era un hijo de hombre, que vino a ser el hijo de Dios. Y entonces es ver naturalmente a qué él se refirió y ver a luz de la Escritura cómo Jesús, como un hombre, un ser humano, que participó de una vida humana como tú y como yo, vino a ser lo que espiritualmente es un hijo de Dios, lo que espiritualmente es un ungido de Dios, lo que espiritualmente es un Cristo. Y eso es necesario verlo a luz de la historia y reconocer estas diferencias que hay en estas leyes. Las leyes que fueron establecidas en el Viejo Testamento fueron establecidas exclusivas, como claro lo dice el Viejo Testamento, para separar, para crear un marco, o un marco para separar exclusivamente a una nación, a un pueblo, a unas tribus que representaban a los hebreos, a los judíos. Y según sus historias, como lo podemos ver en muchos textos, les comparto uno, Levíticos capítulo 19, versículo 18, que habla de las enseñanzas que entre ellos compartían y cómo ellos se consideraban según las enseñanzas. Hermanos, estas enseñanzas, estas leyes, estos 10 mandamientos, estas historias desde Génesis hasta Malaquías, son historias para este grupo. Por eso vemos cómo las naciones, lo que llamaban gentiles, en las historias de ellos los excluían, o sus tradiciones no hagan como los gentiles, o no sigan tras ellos, o cuidado cuando entren a sus tierras. Todo esto, ¿por qué? Porque basado en las historias de literatura poética que leemos y que tenemos como Viejo Testamento, estas historias fueron creadas para diferenciar a este grupo, y con estas historias así lo hacían, a diferencia de un trasfondo histórico de otras naciones
que también tenían sus historias, otras naciones que también tenían sus reinos, sus génesis y también tenían sus sistemas de leyes. Y entonces, pues, por eso Jesús hace referencia a la ley de Moisés. Y por eso Jesús, como un ser humano sabio, como un ser humano completo, como un ser humano apto, como un ser humano que había resucitado, que había muerto y había resucitado como un ser espiritual, había muerto a su ego, había muerto, como he compartido en otros videos aquí en Universidad Cristo, a su naturaleza humana. Y por ende, así lo demostró y así dijo: yo vine no a abolir sus leyes. Esa es su cultura, esa es su tradición. Inclusive Jesús como un judío hebreo, pues era su cultura y su tradición. Y así él lo dijo: yo vine a cumplir la ley de Moisés, no a abolirla. Pero entonces vino y enfatizó en la ley de Dios. Y aquí es donde entonces está la diferencia de las leyes. ¿Y cuál es la ley de Dios? ¿Cuáles son estas leyes? Por eso vemos en el Nuevo Testamento especialmente, y el enfoque y énfasis es la vida y las enseñanzas de Jesús, para conocer con claridad y entender el espíritu eterno de estas enseñanzas que son de vida eterna. Y cuando hablo de vida eterna no me refiero a un concepto futurista después que uno muere y lo que va a pasar allá en la vida. No, entendamos que históricamente vida eterna se refiere a la ley que siempre es. Y como claro el texto lo menciona, cuando en el verso 20 él dice: les advierto que a menos que su justicia, ahí está. El concepto de la eternidad, de la vida eterna, es el concepto de la justicia. Lo que en el oriente llaman dharma. Justicia, righteousness. Y es la capacidad de la acción perfecta, de la buena acción, de la igualdad, de la hermandad, de la comunión o la unidad, del todo en todos. Y esa concepción y esa realidad Jesús le vino a compartir como una ley diferente a las leyes que su pueblo tenía de Moisés. Por ende, vamos a continuar viendo a luz de los siguientes textos, a través del libro de Mateo, el espíritu, lo espiritual de estas enseñanzas de vida eterna y de estas leyes, cómo fueron en el proceso manifestadas a través de la vida de Jesús, pero a la misma vez a través de las enseñanzas de Jesús sobre los discípulos y sobre la audiencia que desconocían del espíritu oriental de estas enseñanzas. Y estaban velados, estaban muertos en sus leyes, estaban ciegos en sus costumbres, en sus tradiciones. Y de eso vino Jesús también con el espíritu de vida eterna a resucitarlos, a darle un aliento de vida, a rasgar el velo que tenían en su mente que no los dejaba ver, que no los dejaba comprender y entender estas enseñanzas espirituales. Y eso lo vamos a continuar viendo. Y como él dijo: les advierto que a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. Su entrar en el reino de Dios, vamos a ver a la luz de las enseñanzas, en las letras rojas,
en los labios de la historia, ¿qué es central en el reino del cielo? ¿Será algo futurista o es una realidad en tu presente y en mi presente? Así que hasta aquí este video. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.